Buenos días, bienvenidos a un programa más de Amor sin Apellidos con mi querida compañera, partner, socia compañera de aventuras, mi querida Carla Trujillo. Buenos días, ¿Y buenos cómo estás, días. querida? ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneces hoy? Muy contenta, querido, con muchas cosas. Fíjate que han sido días en que no he dormido bien, he estado bien raro porque he soñado mucho, mucho, mucho. Y hoy anoche, o bueno, en la madrugada, justo otra vez 3 de la mañana, y así como que, ¿qué onda? Pero bueno, bien, aquí andamos. Algo hay en el ambiente. Fíjate que estaba escuchando un poco el programa anterior de ay, se me va el nombre de este, ay, se me fue, pero hablaban del universo invisible, ¿no? Bueno, de este tema. Y yo creo que hay algo en el ambiente, porque yo también, hoy no me desperté tan temprano, ¿no? Ya ves que ayer decía me había despertado a las 2:30, 3 de la mañana, una cosa así, y ya no me dormí. Y, y ayer tuve bastantes problemas para dormirme, a pesar de que estaba sumamente cansado, y me desperté a las 3:30 de la mañana. Y dices, bueno, ya cuando dieron las 6, dije, bueno, pues me voy a dormir otro rato. Dije, no, ya para qué me duermo, mejor me meto a bañar, me preparo para llegar bien peinado a la transmisión y poder compartir con ustedes este tema que bueno, no sé, no sé por qué, bueno, sí sé por qué. La verdad es que he de confesar que estoy disfrutando mucho esas conferencias a las que me invitaste. Las estoy disfrutando mucho y de alguna manera lo que estás viendo en el momento, no sé si te pasa, pero creo que es así. Estás aprendiendo temas nuevos y de alguna manera eh, los vas integrando. Y en esa integración, de alguna manera quieres, bueno, me pasa que entras en este punto reflexivo, como compartía ayer Ricardo, ¿no? Es que yo los escucho, tal vez no estoy entrando en el contexto, pero los escucho y estoy aprendiendo y de alguna manera vas compartiendo ese aprendizaje en el tema que ponemos. Entonces, como hemos venido hablando de violencia las últimas semanas, hemos venido integrando esta parte de la violencia y ayer justamente hablábamos de la autoridad, si es violencia o no, que me encantó todo lo que se generó en la sala porque además es curioso, hay temas donde el quórum se incrementa y me encanta porque empieza a haber esta interacción, ¿no? En el que, pues yo entiendo esto y lo hermoso es que, que se va enriqueciendo la conversación. Se enriquece desde ese lugar. Hay puntos en los que, digo, tú y yo nos conocemos ya bastante bien en cómo nos expresamos y cómo argumentamos. Y pues lo hermoso de esto es que no siempre vamos a estar de acuerdo, ¿no? Y creo que eso es lo valioso, porque al final del día, eso es lo que enriquece la conversación, es ese punto de vista diferente, que dicho sea de paso, tratamos de no ejercer violencia mutua, ¿verdad? Pero pues se comparte padrísimo. Y ayer, justamente hablando de la autoridad, dije, bueno, ok, ¿la autoridad es igual a violencia o no? Y los puntos de vista me parecieron por demás interesantes y justamente hoy ponemos en la mesa el tema desde una perspectiva diferente, que no por ser diferente la perspectiva, por el planteamiento, al final se liga con esta parte de la violencia. Porque resistir la autoridad, que es el tema de hoy, resistencia a la autoridad, pues definitivamente creo que está un poco matizado con estos tintes de violencia, dado que la gran mayoría de las veces yo lo veo desde mi experiencia como padre, ¿no? Yo lo platicaba ayer y a mí me encanta hablar de lo que yo vivo, de lo que yo
experimento, ¿no? De lo que, de lo que vivo en primera persona, porque flaco favor les haría si yo hablara de lo que alguien más me comenta o me platica. Tal vez como anécdota les puedo compartir lo que he vivenciado en otras personas. Sin embargo, pues de primera mano, yo vi esta parte de la resistencia cuando mi hijo mayor comenzó a crecer. Y ¿sabes qué? No comenzó a crecer. Desde muy pequeño era muy rebelde. Yo recuerdo de muy pequeño, no sé, tal vez 3, 4 años, que era una bala, ¿no? Era una bala. Mi hijo era hiperactivo y era un chico que no estaba 10 minutos sentado, no podía quedarse quieto. Y me encantaba porque la única forma de yo mantenerlo quieto por un par de horas, hora y media, o lo que se le antojara verla, era la película del Rey León, curiosamente. Y me llamaba mucho la atención porque eso lo mantenía quietecito, ¿no? Sin embargo, todo el demás tiempo, pues era estresante verlo correr todo el tiempo por la casa, gritar, jugar, pegar, tirar, bla, 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 bla. Entonces, ya les he platicado que pues fui ese padre intolerante, ese padre eh, castrante, definitivamente. Y en algún momento, de acuerdo al aprendizaje que yo tenía, bueno, pues sabes que ya no está haciendo caso, pues un par de nalgadas y san se acabó, ¿no? Generalmente, yo en mi experiencia había visto esto, un par de nalgadas y se quedaban quietos. Ya no había más problema porque ya había habido un acto de autoridad que los intimidara, ¿no? O que lo intimidara al chico. Ah, bueno, pues mi niño no. Mi niño creo que se crecía al castigo, ¿no? Entonces, desde ahí detecté que él tenía esta resistencia a la autoridad. No me lo iba a hacer tan fácil, ¿sabes? Y, y entre que yo quería imponer esa autoridad que me daba la investidura de padre, pues él definitivamente quería ser esa alma libre que ha sido toda su vida. Entonces, me llama mucho la atención y pongo en la mesa esta parte porque qué importante es identificar de qué manera se ejerce esa autoridad, ¿no? Lo decía ayer mi querido Jonathan, que me llamó mucho la atención en este sentido de cómo ser padre si no reflejo esa imagen de autoridad que la investidura me da, ¿no? Pero también como lo describía, llegué yo a la interpretación de decir, bueno, es que no estás ejerciendo una autoridad como tal, no estás imponiendo tu poder, sino estás llevando una guía para, para, para acompañar, para enseñar, para hacer viéndolo un poquito más reflexivamente, ser ese líder que representa ser el padre, ¿no? Y sin embargo, a nosotros de la vieja escuela, digo porque a mis 25 años yo me considero de la vieja escuela, generalmente nos enseñan a vivir con esta violencia integrada, ¿no? En este sentido de, por ejemplo, no ibas a la escuela y la letra con sangre entra y una cantidad de situaciones en las que se manipulaba, se gobernaba con esta violencia a los niños para que se educaran y para que fueran estos ciudadanos, estos buenos ciudadanos a futuro, pues definitivamente sí que yo identificaba la autoridad y la relaciono directamente con esa violencia, ¿no? Antes de pasarte la palabra, mi querida Carla, quiero dar la bienvenida a mi queridísimo capitán estrella, mi querido Eric Cuevas. Él es piloto aviador, este,
está, está por ahí en la búsqueda del sueño. Y bueno, yo encantado de que estés por acá, mi querido Eric. Gracias, gracias por acompañarnos. Y querida, ¿qué opinas? ¿Qué opinas con todo esto que no sé si estoy siendo coherente, si estoy manejando elocuencia o ya estoy cantinflando? Así es que, ¿qué opinas? Adelante. No, no creo que estés cantinflando, amigo. A final de cuentas a veces a lo mejor no es tan fácil, ¿no? Poder explicar cómo es que lo vivimos o cómo es que lo sentíamos o cómo es que lo veíamos, ¿no? Porque en ese momento yo creo, digo, para mí tú sabes y también ya me han escuchado, ¿no? Hablar sobre este tema yo me sentía rebelde a la autoridad, sin embargo, me costó mucho trabajo el expresarlo, ¿no? Porque yo fui muy limitada para poder expresar lo que yo quería, lo que yo sentía. Sin embargo, algo ahorita que dijiste de tu hijo me da mucha risa porque justo así yo me sentía, ¿no? Cada vez que me querían forzar, ¿no? A cumplir con algo que decían, para mí era, pero explícame por qué, ¿no? O sea, ¿pero por qué? O sea, era para mí como, denme a mí una explicación lógica de esto que me están diciendo. Y claro que es todavía más frustrante que no te sepan decir por qué, ¿no? Simplemente que te digan, pues porque yo digo, y justamente se convierte en pues menos, me explico, o sea, como que se ensaña uno más en el, pero pues entonces menos lo voy a hacer o menos lo voy a cumplir o menos lo voy a hacer como tú me dices porque tú me dices nada más, ¿no? Y yo creo que es eso, básicamente por eso yo he caído en la conclusión de que la autoridad es violencia precisamente desde ese lugar es porque yo digo, ¿no? O sea, que no hay una razón, una necesidad real que se esté cumpliendo de alguien, sino simplemente el querer imponer ese poder sobre el otro que tengo. Por eso yo hablaba ayer con el tema de, yo ahorita que soy mamá, ¿no? Por supuesto que siendo papá te ves en este lugar en el que dices, pues es que tiene que hacer lo que yo digo, porque yo sí sé y él no sabe. Y no es que sea loco, ¿no? Sino que simplemente, pues por supuesto, yo como mamá he vivido más que lo que ha vivido ella o ellas, en mi caso, y por supuesto que se siente ese poder en el que dices, claro que sé más que ellas, o sea, ¿cómo no voy a saber más si he vivido más, ¿no? Sin embargo, yo creo que cuando empiezas a darte cuenta, algo que decíamos también ayer, que es muy diferente mi vida a la vida de ellas, ¿no? Es muy diferente el trayecto, es muy diferente las personas con las que han convivido, es muy diferente todo. Y ahí es donde no nos damos cuenta que no tenemos realmente autoridad para poder decir, tienes que hacerlo así de esta manera, ¿no? Porque yo no siento lo que ellas sienten, vuelvo a la misma, yo no he vivido lo que ellas han vivido, ¿sí? Aun cuando parezca muy similar, digo, la verdad es que su vida, a comparación de la mía, perdón, ha sido más fácil identificar que es totalmente diferente, porque yo he hecho muchas cosas que en mi casa no se hicieron, ¿no? O sea, yo he hecho, por ejemplo, yo soy madre soltera, yo no tuve una madre soltera, entonces desde ahí van empezando a cambiar cosas que para mí a lo mejor es muy fácil decir, pues es que es diferente, ¿no? Es diferente para ellas. Sin embargo, yo creo que esas son de las cosas que a veces como papás no nos permiten darnos cuenta. Si mis papás estuvieron casados, yo estoy casado, si más o menos va una línea de vida muy parecida a la que yo tuve, pues es como muy lógico decir, es que yo sé cómo le tienen que hacer, ¿no? Yo sé que si hacen esto, entonces va a suceder lo otro. Yo creo que de las primeras cosas que yo descubrí sobre este tema de no todo es igual para todos, era cuando te decían, ¿no? Pues sí, te dicen estudias una carrera, luego trabaja y no sé qué. ¿Y cuántos taqueros hay que son licenciados, no? O sea, desde ahí yo me empecé a dar cuenta que yo decía, ok, entonces no para todos funciona. No es cierto una cosa solamente, ¿no? Y yo creo que el darnos cuenta de eso, precisamente, o al menos a mí me ha dado la opción de decir, ok, puede ser que la autoridad no sea la única manera
de poder hacer las cosas bien, porque justo esa es la idea, ¿no? O sea, el tener una autoridad es que hagamos las cosas bien, que hagamos las cosas correctas, que hagamos lo que se tiene que hacer. Entonces yo creo que justo desde ahí es donde yo lo veo violento, ¿sí? Desde el hecho de que quieres hacer las cosas bien, quieres este tema también del equivocarse, ¿no? Que ya también yo creo que ya está muy dicho y ya está más escuchado cada vez de, pues no hay bronca si te equivocas, no hay problema si dices a la mera hora, sabes que esto siempre no. Para mí, imagínate qué tan inoculado tenía yo este tema, que cuando yo estudié mi carrera, me da mucha risa, ¿no? Porque yo decía, yo voy a estudiar una carrera que no tenga matemáticas, porque soy malísima para las matemáticas, así yo decía, ¿no? Cuando llego el primer día a la carrera, yo escogí una carrera que era una licenciatura, pero que yo decía, ay, bueno, pues no está tan mal porque pues era lo que había acá, porque mi papá no me iba a dejar salir de la ciudad, del pueblo en donde vivimos. Entonces, cuando me dice estudiar de lo que hay, pues todas las licenciaturas no me agradaban, licenciatura en administración de empresas, licenciatura en contaduría, abogado creo que había, eran como 4 o 5 licenciaturas, ¿no? Y de todas, la única que me gustó fue licenciatura en informática. Y me da mucha risa porque llego el primer día y dicen, gracias, bienvenidos, y esta licenciatura es la única de la división de ingenierías. Dije, no es cierto, no puede ser, o sea, no es de lo que estoy huyendo, ¿no? Y la verdad es que, ¿sabes qué? Yo iba en cuarto, quinto semestre, yo estaba todo el día en la escuela porque estaba repitiendo varias materias justo por las matemáticas y una amiga un día se me acercó y me dijo, ¿por qué no te sales? ¿Por qué no estudias otra cosa? O sea, la neta es que qué frustrante estar como estás tú, porque aparte quieres acabar con tu grupo, entonces por eso estás viniendo mañana y tarde para emparejarte, para ir juntos, para... Pero tenía yo tan inoculada esa idea de, no, porque eso es lo correcto, que terminé mi carrera y la terminé junto con mis compañeros y ahí no puedo decirte, estuvo bien o estuvo mal. Me explico, o sea, porque la verdad no te puedo decir estuvo bien o estuvo mal. Simplemente la terminé con ellos, terminé mi carrera con ellos. Lo que sí te puedo decir es que ha sido una carrera que poco he ejercido, que sí me ha ayudado mucho de muchas maneras, pero que la verdad es que como carrera, precisamente así, pues no la he ejercido, ¿no? Entonces, ahí es donde te empiezas a dar cuenta todas estas cosas que te compras de es que tienes que hacer las cosas así. Si algo lo empiezas, lo tienes que terminar. Y entonces ahí fue donde yo también me empecé a cuestionar, ¿no? Y dije, bueno, ¿y por qué no, si no estás a gusto, si no estás cómodo, si no te gustas y si sientes que no es lo tuyo, ¿por qué no decir, sabes qué, siempre aquí no? Y la verdad, yo juzgaba eso, ¿eh? Porque yo veía a una amiga que una vez hizo eso, o sea, estaba en la carrera conmigo y a mediados, creo que cuarto, quinto, justo la que me preguntó, se salió y se metió a otra carrera, ¿no? Y yo decía, no manches, qué horror, qué flojera, después de 2 años, 1 año y medio de estar estudiando, dice, no, vaya y nos vemos y ya empiezo otra, no inventes, ¿por qué hace eso? ¿Sabes? Justamente por esas creencias que tienes de no, es que eso no lo debes de hacer, debes de hacerlo en una forma y así debe de ser. Entonces, esto de la autoridad ha sido yo creo que de las cosas más fuertes que me han pegado, porque aun cuando yo no estaba de acuerdo, aun cuando yo tenía esa resistencia a la autoridad, bueno, creo que la sigo teniendo, era, ok, pero ahora, porque así se ve, ¿no? Ahora tú eres autoridad en tu casa. ¿Cómo le vas a hacer? Porque yo sí algo estaba segura era que yo no quería violentar a mis hijas, pero sí es la forma en la que has aprendido de lo que hablábamos ayer, no es la estructura jerárquica en la que está nuestra cultura. O sea, ese cimiento de jerarquización está, así está hecha nuestra cultura. Entonces, ¿y ahora? O sea, y muchas cosas que yo llegaba a hacer como en este intento de, ok, para empezar, lo primero que no voy a hacer es decirle no porque no, ¿no? Esa era mi parte más lógica que decía, no voy a hacer eso, les voy a explicar. Y desde muy chiquitas, así muy chiquitas, yo les decía, ¿pero por qué, mamá? Ah, no, pues es que mira, lo que pasa es que esto y esto y esto. ¿Pero por qué, mamá? Y me llegó los 5 o 6 años en los que, ¿por qué eran 5, 6, 7, 8 por qué seguidos? Hasta que llegaba el momento en que les decía, ¿sabes qué? Hasta ahí te puedo decir el por qué.
porque es hasta donde yo sé y es hasta donde yo lo entiendo, y hasta ahí es, o sea, entonces, y ahora lo entiendo, o sea, ahora ya voy entendiendo que, por ejemplo, una de las necesidades básicas que ellas, que era una de las cosas que hablábamos ayer, ¿no? Que ellas como niñas o adolescentes todavía no tienen este desarrollo de que me puede lastimar, que no me puede lastimar y se me hace muy fácil ir y probar. Justo una de las primeras necesidades que tanto es mía como es de ellas es este estar seguras, ¿no? Esto que decíamos con Ricardo de la vida o la muerte, pues está por encima de todo, o sea, no voy a permitir que hagan algo en lo que ponga en riesgo su vida, ¿no? Entonces, eso me quedaba muy claro. Sin embargo, ¿y todo lo demás? ¿No? Y todo lo demás, que pareciera que no es mucho, pero sí son bastantes cosas, y vas aprendiendo. La verdad es que para mí ha sido, era lo que le decía a Jonah ayer, ¿no? Me duele el estómago a veces, claro que sí, por esos nervios de Santa Madre de Dios, y será que funcione, y qué tal si le pasa algo, ¿no? Porque justamente algo que no quiero es que salgan lastimadas a raíz de algo que tú dices, ok, va, hazlo, y órale, a ver, pues a ver cómo nos funciona. A mí me ha funcionado con mis hijas hasta ahorita, digo, al menos con la mayor, por ejemplo, que es la más grande. Te puedo decir también que ahorita vive una situación en la que, por ejemplo, tiene problemas en sus manos porque de los nervios, y que yo ahí yo digo, ¿será que le di tanta, ¿cómo se puede decir? Tanta responsabilidad de sí misma que está en este estrés de, híjole, porque ahorita ya va a entrar a la universidad y está con el, híjole, y si entro a esto, y si trabajo allá, y si mejor no, y si, o sea, y sabe que sus decisiones son importantes, pero a un grado, a lo mejor, en el que se estresa demasiado porque sabe que la decisión que puede tomar es tan importante que va a afectar a su vida. Entonces, es lo que te digo, yo creo que como papás es un reto y es unas ganas de ir aprendiendo, pero lo más importante para mí ha sido no perder o buscar la mejor manera para no perder esa conexión con ellas, ¿no? El que sepan que las amo, que lo que he hecho o lo que les he dicho ha sido en pro de cuidarlas y de no atentar de su vida, pues, o sea, de cuidar lo mejor posible. Y creo que ya lo hace, ¿no? Porque me ha hecho comentarios de, ay, mamá, fíjate que, ay, pues te comento, pero esto, o sea, y ya sabe que fue así como de, sí me la aventé porque me arriesgué, pero qué bueno que no pasó nada, ¿no? Y yo creo que es algo, amigo, que me ha dado mucha risa porque yo la veo y digo, tiene 18, yo a los 18, ¿cómo me sentía? Y pues claro, ¿no? Te comías el mundo a bocados y decías, yo puedo todo, a mí no me pasa nada y no hay ningún problema y está muy fácil. Y a veces digo, pues sí, a final de cuentas la vida nos enseñó a tener ese miedo para cuidarnos, porque creo que el miedo no es malo, a final de cuentas nos ha permitido cuidarnos y voltear a vernos con más, pues con más espacio de decir, a ver, tranquilo, a ver, fíjate, a ver, pero cuánto de ese miedo nos ha paralizado, ¿no? Que yo creo que en la adolescencia, pues lógicamente eso no pasa porque no la mides, o sea, porque no dices, ay, qué miedo esto, ay, qué miedo. Entonces son muchas cosas, amigo. Pero para mí es muy importante la conexión tanto con la gente como con mis hijas. Digo, claro, con mi gente cercana primero, pero con la gente en general me parece que es de lo que más valoro. Fíjate que me encanta cómo compartes esta parte de la relación con tus hijas, ¿no? O sea, me gusta mucho porque de alguna manera yo identifico en tu estilo de educación una gran diferencia con respecto a mi estilo de educar. ¿Me explico? Porque pues yo era más impositivo, era ¿cómo se llama? Más de atacar los puntos débiles con la idea de fortalecer, ¿no? Digo, yo me escuché y hoy recordando en esa educación,
Yo, yo era muy dado, digo, tú misma me has quitado esa palabra del nadie se rompe, ¿no? Esa parte, esa frase que es muy mía y de alguna manera está muy cargada de violencia. Hoy lo identifico, ¿no? Y yo era muy dado a decirle a mi mujer, oye, es que estás educando a puro maricón, ¿no? O sea, los vas a hacer maricones estos, los vas a hacer. Y digo, qué triste hoy verlo así. La verdad es que, digo, hoy entiendo, me he perdonado de muchas de estas cosas, pero no dejo de ver la gravedad del asunto, ¿sabes? Porque al tener yo esas conversaciones, pues por supuesto que la reacción y las acciones que tomaba yo para la educación, pues eran por demás impactantes, sobre todo en la autoestima de ellos. Sin embargo, este, pues gracias a esa resiliencia que tienen y esa resistencia que tienen, a esa resistencia a la autoridad que aprendieron desde muy pequeños, pues en su autenticidad ambos supieron repelerlo. Y recuerdo mucho, yo me acuerdo mucho, yo siempre he sido muy gritón, no sé por qué, pero siempre he sido, digo, sí sé por qué, ¿no? Realmente yo estaba acostumbrado a que una voz alta callaba las demás voces y ya nadie levantaba su voz porque había una voz más potente, nada más. Y era mi relación con el poder, ¿no? Ante la falta de argumentos, silenciaba a todos, ¿no? Entonces, hoy lo reconozco, hoy lo veo y hoy puedo ver con beneplácito cómo ellos pudieron traspasar esas barreras. Ahorita tú hablas del miedo y de que el adolescente no tiene esa relación con el miedo. Y yo creo que sí. Yo creo que gran parte de las acciones que toman, gran parte de las decisiones que toman, están inundadas por el miedo. Pero hay algo muy importante y que eso lo reconozco en ti, y es ese diálogo que tienes con ellas, que digo, si yo tengo 5 años inmerso en este universo de desarrollo personal, más allá del coaching y conectándome con diferentes disciplinas, con nuevos aprendizajes, con nueva información día con día, y me ha llevado a transformar mi vida, pues tú tienes mucho más tiempo en este mundo. Tienes, tienes esta idea de diálogo, de negociación, ¿cómo se llama? Ay, se me fue, de acuerdos, de llegar a acuerdos, y que de alguna manera sí puedes tener esa resistencia por parte de ellas, por la inmadurez, por la falta de experiencia, porque al final, pues son personas que están aprendiendo a vivir y la guía que tienen frente a ellas, pues en algún momento se generan fricciones, eso es innegable, pero, pero siempre ha habido ese diálogo y ese poder contar contigo. Yo, en ese abuso de autoridad, después de mucho tiempo, es que me he enterado de tantas cosas que digo, wow, qué triste es que tu hijo no tenga la confianza de hablar contigo. Qué triste es que no haya ese canal de comunicación. Qué triste es ser consciente de todos los muros que construí frente a ellos, que si bien es cierto han salido adelante, excelente para mí, y hoy los veo y ha sido un trabajo por demás profundo el transformar
esas relaciones. Hoy poderme sentar con mi hijo mayor y platicar 10 minutos. Y platicar es sobre temas en los que yo no cuestione sus decisiones, en los que yo no cuestione su vida, porque todo el tiempo él está a la defensiva conmigo. Y poder romper ese paradigma ha sido complicado. Entonces, cuando tú como padre puedes ver eso y llegas a ese punto de quiebre donde puedes darte cuenta que la función más importante que tuviste fue ser proveedor y no ser compañero, no ser guía, sino ser esa autoridad implacable. ¿Me explico? Es desde ahí, ¿no? ¿Cómo no quieres, cómo no puedes generar esa resistencia cuando has sido totalmente recalcitrante con ellos? Has sido castrante. En algún momento platicando con mi hijo el más chico, que además tiene una personalidad completamente diferente, y que él tuviera el valor de decirme que yo no les permitía expresarse, pues no es nada grato. Cuando tú, o al menos, perdón, cuando yo tenía la idea de ser de ser ese guía iluminado para ellos, ¿no? De ser esa inspiración, esa motivación, pues tristemente me doy cuenta que fui esa piedra en el zapato durante mucho tiempo. Y por supuesto que en mi pasado, en mi infancia, en mi adolescencia, para mí eran muy importantes esas figuras de autoridad. Sin embargo, en ese proceso, el tipo de autoridad que yo aprendí es esa autoridad imponente, esa autoridad, esa figura de, del padre intransigente, de ese padre rudo, de ese padre rígido para criar hombres, ¿no? Entonces, cuando ves todo esto, cuando ves todo el panorama, cuando dejas de enfocarte en ese punto negro y empiezas a ver todo el panorama, es que es tan revelador, es tan hermoso poder ser consciente de todas esas que describo como aberraciones cometidas en nombre del amor. Es que es donde descubro justamente qué tan condicionada está la incondicionalidad. De tal manera que dices, vaya, hoy observar parejas que llevan este tipo de educación, de diálogo, de entendimiento, de acuerdos y de negociación, en el que no son amigos de sus hijos, sino son esa guía empática, compasiva con ellos. Vas generando seres humanos menos heridos y motivados al crecimiento, motivados a tomar esas decisiones, como tú dices, por ejemplo, de tu niña, ¿no? Dice, bueno, pues me aventé con todo y el miedo me aventé. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Te sientes satisfecha con lo que lograste? Yo lo veo con mis hijos. Se contienen demasiado, aunque toman decisiones porque no hay de otra. La vida son decisiones, pero sí los veo muy contenidos. Y yo quisiera, porque obviamente en esas expectativas que generé, yo quisiera haberlo hecho diferente. Sin embargo,
Hoy estoy tranquilo porque no pude haberlo hecho de otra manera. Y hoy el diálogo es diferente. Hoy creo que todavía hay tiempo porque siempre hay esa posibilidad de transformar lo que quieras transformar. Lo que tú crees, lo creas. Y transformar la mirada, transformar tu realidad, está en tus manos solamente. Tal vez tú pudiste haber resistido muchas veces la autoridad. Hoy sabes que debes fungir como esa guía y no esa intolerable autoridad. Entonces, se transforman las miradas y se crea un ambiente de amor, de empatía y compasión, que descubrirlo ahora, a mis 4 años, a mis 54 años, ha sido tan revelador y tan hermoso que me encantaría que todos pudiéramos vivirlo así. Desgraciadamente, tenemos una relación tan arraigada con esa autoridad, con esa figura de autoridad, con ese es que yo soy padre y yo debo fungir esa imagen de autoridad ante mis hijos, ante mi pareja. Yo soy el proveedor, yo soy esto, y tantos títulos y etiquetas que nos endilgamos por todas esas creencias y todas esas conversaciones internas que tristemente caemos en todo ese tipo de aberraciones que, dicho sea de paso, aunque sean con amor y aunque sea la única forma en que lo hayamos aprendido, hoy tenemos la oportunidad de decidir, la oportunidad de cambiar y de transformar nuestra mirada. Solo tienes que elegirlo. De tal manera que esto, esto es lo maravilloso de vivir diferente, de, de aceptar que tal vez, como aprendiste a hacerlo, no es la mejor manera y siempre hay oportunidad de aprender algo nuevo. Mi querida Carlita, para no extendernos más, porque Ya yo sé que sé, oye, querido, ya andas se nos fue deprisa, el tiempo, no inventes, qué es que está tan rápido. hermoso. No, 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 estamos emocionadísimos. No, sí, la Así verdad que, es que ahorita con lo que dices, fíjate, me cayó un 20, dirían por ahí, ¿verdad? Porque justo ahorita que decías, ¿no? Esta autoridad del papá imponente y del papá de yo sé y yo te digo por dónde. Fíjate que de alguna manera, al menos a mí, me doy cuenta ahora que me causa incluso algo de seguridad, ¿sabes? Tener un padre imponente o sea, ¿por qué? Porque dices tú, aquí estoy segura y sé por dónde y sé que tiene que ser por ahí porque estoy segura que por ahí tiene que ser, ¿no? Y es muy padre, yo creo que es muy padre darte cuenta por qué a lo mejor de alguna forma sigues, ¿no? Sigues como amarrada de alguna manera a esa idea de pues sí, de esas autoridades que conociste, ¿no? De esta forma de autoridad que conociste. Sin embargo, yo a lo mejor lo que he visto sobre la autoridad es justo también este inamovible, ¿no? De es que tiene que ser así, es que debe de ser de esta forma y no te puedes salir de ahí porque esa es la manera. Y ujú, justo yo creo que ahí también es donde perdemos esa conexión con los demás, ¿no? Por no tener esa flexibilidad. Y yo creo que ahorita me viene clarito a la mente el bambú, ¿no? Que dicen que el bambú justo es tan flexible como para no romperse en una tormenta, pero tan resistente como hacer cosas muy resistentes, ¿no? O sea, entonces yo creo que siempre también la naturaleza nos invita a estas reflexiones de si puedes, porque yo creo que a veces la gente que dice, ¿cómo sin autoridad? Pues entonces, ¿dónde quedamos, no? O sea, nos vamos a perder, cada quien va a hacer su vida por donde sea y no sé qué. Pero yo creo que justo es porque no hemos encontrado otras formas, ¿no? Que yo creo que era lo que comentaba yo ayer.
al no encontrar otras estrategias, como tú decías, ¿no? Por ejemplo, yo alzaba la voz porque no encontraba algo más, o sea, de que me escucharan, de que te entraran en razón de lo que yo les estaba diciendo, ¿no? Y como en algún momento te decía yo, ¿y cuántas veces buscamos entender al otro? Queremos que el otro nos escuche, que el otro nos entienda, que el otro acepte lo que yo digo, y cuántas veces me abro a este espacio de decir, el otro qué está sintiendo, el otro cómo se siente, el otro cómo está, el otro cómo lo está viviendo. Si me doy cuenta que la única vida que sé cómo vivirla y la he vivido como he podido ha sido la mía, ¿no? Como tú bien dices. Entonces, yo creo que es justamente esto que tú acabas de decir, darnos el espacio de observar que a lo mejor la manera en la que lo hemos hecho tal vez no ha sido la mejor, sin embargo, ha sido la que hemos tenido a la mano para caminar hasta ahorita. Sin embargo, cada vez, al menos para mí, ha sido hermoso, ¿no? Darme cuenta que hay otras estrategias para poder resolver lo que a lo mejor no sabemos cómo resolver más que la autoridad, pero sí hay estrategias, ¿no? Sí hay otras formas y al menos en la comunicación no violenta justo es lo que he aprendido, ¿no? El podernos dar cuenta que poner las necesidades de todos al centro para atenderlas es una muy buena manera de poder decir, ok, todos importamos, ¿no? Todos somos importantes y, y sé que no es sencillo y sé que no va a ser de un día, pero yo confío mucho en que empecemos a vivirlo desde ahí, ¿no? En que empecemos a ver a los más cercanos y decir, bueno, ¿qué necesidades tendrán? Y sobre todo, para empezar, qué necesidades tenemos nosotros, ¿no? Que a veces ni siquiera nos damos cuenta cuál es la necesidad real, sino simplemente, a mí me ha pasado mucho, ¿no? A mí me pasa que cuando con mis hijas sobre todo, cuando me da miedo algo que está pasando, o sea, que veo que están a punto de suceder algo grave, yo me enojo, ¿sabes? Yo me enojo, yo grito, y para controlar las situaciones es mi forma de expresarme en el primer momento. Sin embargo, el poder darte cuenta que hay otras formas y que está bien, a lo mejor esa es tu forma de reaccionar primero y sobre todo en una situación grave, pero saber que hay otras formas de acercarte a la gente para conectar. Creo que eso es lo que la comunicación no violenta me ha enseñado, que las guerras, que todas esas cosas que tú bien decías, ¿no? Pues, ¿cómo hago yo para solucionar una guerra ahorita? Sin embargo, yo creo que justo esas guerras suceden a raíz de este autoritarismo, de este querer imponer lo que yo creo que debe de ser. Y si enseñamos, que bien sabemos y todos lo hemos dicho, ¿no? Los niños van a ser el futuro de este mundo, pero nosotros somos los que estamos encargados ahorita de enseñarles, ¿no? Cómo es que pueden vivir, cómo es que pueden llegar a hacer consensos y buscar cubrir las necesidades de los demás, ¿no? No es fácil, definitivamente no. No estoy diciendo que no vaya a haber ningún problema si lo manejamos así, porque yo creo que justo es este avance en nuestro pensamiento y en esta humanidad, ¿no? En esta humanidad que tenemos, lo que nos va generando ok, a lo mejor dentro de 50 años, 100 años, alguien encuentre incluso una mejor manera que la comunicación no violenta para empezar a resolver las situaciones de una mejor manera. Sin embargo, ahorita es la que yo conozco y la que yo reconozco como me ha funcionado y eso que no la aplico al 100 las 24 horas del día, porque sigo en mi caminito de repente de, ay, se me olvida y me voy por acá. Pero la práctica, amigo, creo que la práctica de estas nuevas herramientas y de estas nuevas formas de hacer las cosas es lo que nos lleva a hacer los cambios a largo plazo. Querido, muchas gracias y muchas gracias a todos. Gracias a ti. Y yo solamente, para cerrar esta plática, quiero invitarte a que quites ese velo de tus ojos, a que te permitas observar tu entorno, a que te permitas sentir tu entorno. Entre más atención pongas a este momento,
podrás ser consciente de lo que está sucediendo a tu alrededor. Y tal vez puedas tomar una decisión diferente, puedas tomar acciones diferentes para impactar en amor, empatía y compasión tu entorno. Yo te agradezco a ti que nos has acompañado durante toda la transmisión, te agradezco a quien nos acompañó por momentos y sobre todo a ti que nos ves en diferido, gracias. Gracias porque tu energía es el pilar de apoyo que sustenta este espacio. Te abrazo con amor en la distancia y me despido como siempre lo hago. Brinda amor sin expectativas. Crea magia en tu entorno y hagamos de este mundo un mejor lugar para vivir. Nos vemos la próxima semana a las 9 a.m. Ciudad de México. Creo que ya serían las 9 de Miami. Lo vamos a confirmar. Está atento a los anuncios. Y a través de esta maravillosa plataforma, Hub Radio Plus, tocando vidas. Te esperamos y contamos con el favor de tus comentarios y de tus reacciones. Te abrazo con mucho amor y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.